Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Las opiniones expresadas en este contenido son responsabilidad de los entrevistados y no representan necesariamente la posición editorial de Canal 13. Código abierto, conexión total, ideas que avanzan, salto digital, lo que era difícil, aquí es normal. Código abierto, tu acceso vital. Bueno, bienvenidos a un nuevo Código Abierto donde exploramos el futuro sin secretos. Y en esta oportunidad estamos desde el BAM, el Bogotá Audiovisual Market, donde nos hemos preguntado cuál es el futuro de la industria audiovisual. Y por eso hoy contamos con la compañía de un gran experto. Bienvenido, Gabriel. Finalmente se nos dio. Así es, Alejandro, muchísimas gracias, Alejo, por esta invitación. La hemos soñado mucho en el tiempo, pero como que las agendas nunca se cuadraban, se coordinaban, pero yo estoy feliz de estar acá contigo. Por favor, años buscando esta entrevista, así que prepárense, por favor, porque esto es bomba. Pues empecemos por explorar un poco como las tendencias a partir de lo que se ha hablado aquí en el BAM, de la industria audiovisual. Has hablado particularmente de que hay una guerra por la atención. Esa guerra por la atención, ¿a qué nos puede llevar en el mundo audiovisual, en la industria audiovisual? Estamos experimentando en un momento histórico muy complejo porque hay una gigantesca oferta de contenidos, que es lo que se conoce como la economía de la abundancia. Esa economía de la abundancia es que hay millones de personas produciendo contenidos. Prácticamente con el fenómeno del prosumo, que es producir y consumir al tiempo, estamos viendo a jóvenes creando contenidos en redes, en TikTok, en YouTube, en Instagram. Vemos a grandes productoras haciendo megaproducciones para plataformas como Netflix, HBO, Amazon, y vemos a la televisión produciendo muchos más contenidos incluso que en otras épocas. Entonces, el momento que nos tocó es el de la economía de la abundancia de los contenidos, frente a lo que requiere todo contenido, gente que la consuma. Pero lamentablemente los contenidos no crecen al ritmo que crece el tiempo que tiene la gente para consumir contenidos. Ese tiempo es limitado. O sea, hay más contenido que el que tiene la gente para consumirlo. Que tiempo que tienen las personas para consumirlo. Y aunque sí se han abierto nuevas ventanas que no existían, uno ahora con el celular puede en el Transmilenio, en el metro, en el bus, en la cafetería, en el trabajo, escondido, no sé, ver, cosa que antes no se podía porque no te podía llevar el televisor de 20 pulgadas en el metro, era imposible, ningún bus y no había ni dónde conectarlo. Ahora tienes la televisión en tu mano. Definitivamente cambia la televisión de la forma que la conocimos, con unos horarios fijos, con una parrilla de contenidos. Ahora desde el Transmilenio, desde el transporte desde cualquier público, lugar. pues, son ventanas nuevas, pero que entran a compartir las otras ventanas. Que llegar a la casa y prender el televisor y verlo en familia a la hora del almuerzo o de la cena, o acostado en la cama en la noche con la pantalla gigante, o de ir a cine, son todas pantallas que comparten. Entonces estamos llegando a 8 horas de consumo diario promedio por ciudadano en el mundo, del mundo, digamos, occidental, y eso genera que haya crecido, pero no lo suficiente. Entonces hay más contenidos que tiempo para consumirlo. Entonces hay una guerra por la atención, que es la economía de la atención. ¿Quién logra captar la atención del público, engancharlo y mantenerlo? ahí la publicidad, los ganchos, ¿cuáles son las armas en esa guerra? Yo creo que el contenido sigue siendo el rey. El valor diferencial es la calidad. La calidad del contenido. La calidad del contenido, pero también entendiendo que la calidad es un asunto subjetivo, ¿no? Sí. Que cada vez hay que segmentar más, producir más en virtud de los intereses particulares de cada audiencia, y tener un buen storytelling, contar unas buenas historias. Contar buenas historias desde los inicios de la civilización humana hasta hoy sigue siendo el secreto para enganchar la atención. Ganador, buenas historias, contadores de buenas historias. Ahora que mostrabas ese multipantalla, vinieron con mucha fuerza las plataformas, las OTT, y entonces en unos números gigantescos de audiencia, Netflix, Amazon, Disney, la televisión pública entonces vino haciendo también sus propias OTTs, Caracol y RCN sacan sus OTTs, pero no han logrado ser lo suficientemente competitivas para no dejarse llevar el mercado de las grandes plataformas. Es que también estamos experimentando el fenómeno de la abundancia de plataformas.
prácticamente todos los días nace una plataforma nueva y las personas pues crean hábitos de consumo porque somos seres de rituales y de hábitos. Entonces no tenemos ni el espacio en el celular ni en el televisor para descargar todas las plataformas que nacen y ahí empieza a haber entonces una concentración del consumo. O sea, las personas tienden a escoger. El que es realmente un amante del audiovisual tiene 4 o 5 plataformas pagas. Pero la realidad es que el promedio por presupuesto es de 2 o 3 plataformas, más algunas libres descargadas en el celular. Entonces también ahí hay una guerra muy fuerte por la atención del usuario. Claro, pero pues por ejemplo las que son propias nuestras de desarrollo colombiano no han logrado equipararse a las otras. Es por la calidad del contenido, por la publicidad. ¿Cómo pudiera soñarse uno una OTT tan fuerte como estas internacionales? Yo sí insisto que Colombia requiere una OTT país propia, país que sea de todos los medios públicos nacionales para que realmente logre tener un margen de competitividad mayor, porque una golondrina no hace verano y no existe el espacio en el celular para que la gente descargue tantas aplicaciones. Pero si tú le das una aplicación país Colombia de todos los contenidos, por su sobreoferta, por la variedad de regiones, puede funcionar mucho mejor. No es ni siquiera que haya un problema en la calidad de los contenidos, porque los contenidos que hace la televisión pública son muy buenos. Es un asunto de escasez, de que las personas no tienen tiempo para tenerlas todas, verlas todas, actualizarlas todas. Entonces la gente se va casando con una o con otra. Entonces hay un límite. En ese sentido toca agruparse, hacer economía de escala, juntárselo. Yo he propendido mucho por la unión de todos los medios públicos para que al menos en el frente digital estén en bloque, todos juntos y unidos. Eso le da muchas más oportunidades de llegar. Cuando la televisión pública se une, se logran resultados maravillosos. Pero pues no hemos logrado terminar ese debate o terminar de entender este fenómeno de las OTTs y ya nos llegan con un nuevo formato que es esta tendencia mundial de los verticales, que tiene esa fortaleza enorme en China, donde nos llevaron, y luego pues se concentra un poco en Estados Unidos, y entonces los medios de comunicación colombianos y latinos empezando a tratar de entender esos verticales para ver si los hacemos, si las productoras, las casas productoras cambian la versión en que hacen sus series para ponerse a hacer estas series verticales, que para que los televidentes nos entiendan bien, son estas dramas con capítulos de 1, 2, 3 minutos máximo y que enganchan y se están viendo mucho en otras partes del mundo. Era un asunto muy predecible. No sé si tú recuerdas, Alejo, cuando apareció la televisión en 3D y cuando luego apareció el discurso del metaverso, yo siempre fui muy crítico de estas dos tecnologías y yo hacía énfasis: concentrémonos en los móviles y en muchos análisis, documentos, papers que tengo publicado hago énfasis en que el audiovisual, su futuro está en el móvil, y efectivamente estalló en el vertical. Yo no lo vi así en su momento porque fue más un asunto derivado del desarrollo del iPhone. O sea, Steve Jobs crea un iPhone en donde quita todo el teclado y todo queda pantalla, y termina siendo una pantalla 9:16, o sea, totalmente contraria a la horizontal. Sí. Entonces así nació un formato, y como todo el mundo tiene ese celular y tiene tiempo para ver contenidos en ese celular, pues el vertical era un asunto que era inevitable. Es por la ergonomía, por el dispositivo, por la oportunidad de dónde consumirlo. No es práctico hacer, en términos simples, producción en 9:16, lo ideal es hacerlo rectangular, que es como debe ser, pero como existe una posibilidad gigantesca de ver, consumir, pues por eso tomó tanta fuerza. Sí, la gente tiene más celulares que televisores en el mundo, pues. Y más tiempo pasa con el celular que con el televisor. Puede que tengan las dos cosas, Sí. pero el celular está todo el día en tu bolsillo, el televisor no. Va en el transporte, va en la oficina, está en la casa. Entonces era inevitable que eso ocurriera. Para mí, la estrategia en este momento histórico es producir todo en los dos formatos. Yo tendría una cámara grabando todo en 9:16 y otra en 16:9. O producir todo en 8K, para que cuando se reduzca a 4K o a 2K, pues entonces se pueda cortar en los dos formatos sin ningún problema. Tener todo listo para entregarle varias versiones al público, para que vean las series en la OTT, en la televisión, y pues también que las puedan ver en las redes sociales. Pero, ¿qué va a pasar entonces con la televisión, apreciado Gabriel? ¿Va a desaparecer la televisión? O como muchos dijeron en algún tiempo, la televisión nunca va a desaparecer, hay que defenderla, lo que tiene es que adaptarse. ¿O estamos ante un inminente
cambio que nos obliga a decir la televisión ya no va a existir más y vamos a ver todos vía celular? En general, los discursos apocalípticos a mí me parecen peligrosos porque yo me atrevía a predecir a principios de este siglo que la prensa impresa no llegaba a la tercera década del siglo, estamos en la tercera y sigue viva. Entonces, le tengo miedo a los discursos apocalípticos en términos de tecnología. ¿Por qué? Porque hay arraigo y tradiciones culturales muy fuertes involucradas. La televisión ha sido un eje integrador de las familias, del entretenimiento. Primero lo fue en la sala de los hogares y el comedor, que lo sigue siendo. Luego lo fue en la alcoba principal, pero luego fue colonizando otros espacios inesperados. Algo tan simple, Alejo, como no hay un corrientazo en Colombia cuyo digestivo no sea el noticiero del mediodía. Así es. Hay una pantalla de televisión con esas Y noticias. la gente le gusta ver el noticiero ahí en el televisor. En ese televisor al mediodía sí le lleguen los micro podcasts, la noticia, el resumen, lo que sea. La gente quiere ver esa noticia al mediodía mientras almuerza. Pero entonces si no está en el corrientazo, porque es el fin de semana, el televisor de la sala de la casa está prendido. La televisor ocupa unos espacios muy importantes en el hogar. Y en la vida de los colombianos, y muy particularmente en Colombia la televisión ha sido un eje integrador muy fuerte, como lo ha sido la radio. La radio sigue vivita y coleando, con muchos problemas de financiamiento, pero ahí va. La televisión pasa igual. ¿Qué es lo que yo me temo? Probablemente la televisión tienda a agotarse, muchos canales a cerrarse por la incapacidad de financiarse. ¿Por qué? Porque el modelo de financiación es un modelo que está muy golpeado por la segmentación que logran las plataformas digitales. O sea, el problema es de financiación, no de audiencias. Ok, pues vamos a luchar para que 13 no sea de eso, sino que estemos a la vanguardia, que estemos muy actualizados siempre. Si la tendencia nos dijo verticales, pues entonces ya tenemos verticales. Acabamos de lanzar en el BAM nuestra primer serie vertical, diciendo también estamos en esta onda. Pues un canal que es muy musical, que tiene unos vínculos muy fuertes con sus audiencias fidelizadas, pero pues que está a la vanguardia de la tendencia. ¿Creen que eso va por buena ruta o hay cositas adicionales que hay que ponerle a eso? No, ustedes son el de los canales regionales el que mejor está haciendo la tarea en términos de actualización tecnológica. Bueno, todos lo están haciendo muy bien. En realidad no quiero tampoco desconocer el trabajo de muchos otros canales que hacen la tarea muy bien, pero ustedes están a la vanguardia y desde que usted asumió la gerencia ha estado muy preocupado por en todos los frentes trabajar, o sea, no descuidar ningún frente, y eso es lo que hay que hacer, o sea, fortalecer medios sociales, fortalecer nuevos formatos, nuevas pantallas, distribución, plataformas, excelente. Pero retomando un poco el tema anterior de la televisión, me faltó un dato que es muy importante. En Colombia, cuando Ipsos Napoleón Franco hace el último estudio que contrata la Comisión Nacional de Televisión en 2008, los colombianos estaban consumiendo 3.8 horas de televisión en promedio. Hoy, más o menos, sabemos que están en 8 horas de consumo audiovisual. Pero de esas 8 horas, las 3.5 de la televisión se han mantenido. Se conservan. Se conservan. O sea, ve televisión y más contenido. Exactamente. Esos contenidos no desplazaron la televisión. La gente llega a ver la novela de la noche, a ver las noticias, a ver el documental. La gente siguió viendo esas 3.5 de la televisión. Lo que uno tiene que preguntarse es qué dejaron de hacer. O sea, María Cano decía que 8 horas para dormir, 8 horas para estudiar y 8 horas para trabajar. Entonces, o no duermen, o no estudian, o no trabajan. Eso es otro problema. Las cuentas no cuadran. No cuadran, porque no podemos sumarle 8 horas al día. Pero en todo caso, la televisión sigue manteniendo. Entonces, esa percepción que tiene la gente, no es que ya no se ve televisión, no es cierto. O sea, los colombianos en promedio, pues eso es de altos y bajos, por supuesto hay unos millennials que solo ven el celular, yo eso lo comprendo, pero si comparamos el grueso de la masa poblacional, todos los estudios nos muestran 3.5 horas más o menos que se mantienen de promedio de consumo televisivo, de la televisión tradicional. Entonces, yo pienso que la tarea es la que usted está haciendo, es mantener esa televisión tradicional que existe, que funciona, que se consume, que cohesiona en los hogares, que en las regiones o en la Colombia profunda es el todo, porque esa televisión abierta es la única fuente de información la única que le llega al Amazonas, en el Caquetá. En la Orinoquía, usted que tiene 14 departamentos, probablemente lo único que tiene para ver es su señal, porque además muchas regiones solo llega a la pública, entonces esa labor es increíble, más todo lo que está haciendo, es colonizar a las nuevas generaciones con formatos verticales, con formatos más interactivos, con prosumo, bueno, etcétera. O sea, y sobre están haciendo todo la responsabilidad en los contenidos que entregamos, porque no podemos solo dar lo que la gente quiere ver y escuchar, sino además corresponder a nuestra tarea que es educativa y cultural. Pero entonces de eso vamos a hablar al regreso de comerciales para ver cómo es que la inteligencia artificial, tema del cual su merced es experto,
impacta también la televisión y todos los sectores de la economía. Entonces de eso vamos a hablar al regreso de comerciales. Bueno, estamos en Código Abierto, entendiendo todos los cambios que se dan desde la televisión, los fenómenos multipantalla, hasta llegar a las series verticales, entendiendo cómo la tecnología va cambiando la manera como disfrutamos la televisión. Pero puede ser que la inteligencia artificial, este fenómeno que ha llegado para quedarse y para cambiar muchísimas cosas, su desarrollo, porque ya sabemos que la inteligencia artificial viene de tiempo atrás, de mucho tiempo atrás. Frente a la televisión, para empezar por allí, la inteligencia artificial, ¿cómo la impacta? Las tendencias, los consumos, ¿qué viene a reemplazar o en qué viene a ayudar la inteligencia artificial? En dos frentes, el audiovisual se permea en dos frentes muy específicos. El primero es ayuda en los procesos existentes. Entonces, por supuesto, el guionista, no es un secreto que ya usa herramientas LLM, o sea, lenguajes largos de IA como ChatGPT o Cloud o Gemini para, por ejemplo, hacer sus guiones, hacer una escaleta, un guión técnico. La corrección de color se está haciendo con inteligencia artificial, complementar ciertas escenas con Kling. Entonces, ese es uno de los frentes, complementar lo existente. Ok, pero ¿cómo está ese debate ético de que como la herramienta ya puede hacer todas estas cosas, la persona, el profesional, el creativo que usualmente hacía esto, no tiende a quedarse sin empleo? Sí, de hecho, con Luis Felipe Incapié creamos una fundación que se llama la Fundación Podería, que es para la implementación, promover una implementación ética de la IA en Colombia y en Iberoamérica. Y uno de los ejes que más nos preocupa es el del empleo, porque si nosotros vamos a dejar que la IA haga todo, probablemente vamos a tener una plusvalía en la economía, una sobreproducción y no va a haber quien consuma. Va a pasar lo mismo que con los contenidos. O sea, todo el mundo desempleado, no hay quien compre y un montón de productos elaborados con IA que no hay quien consuma. Entonces, toca balancear eso. Es un tema que además las grandes tecnológicas, el mismo Anthropic lo ha dicho, es muy grave, ¿no? Es de tenerle mucho cuidado. Y entonces ahí, ¿qué podremos hacer, Gabriel? Usted lleva muchos años como experto analizando estos cambios y usualmente, pues la respuesta es regulación. ¿Crees que es un momento de una gran regulación que fije límites, que nos dé alguna hoja de ruta de qué hacer para proteger el audiovisual? Yo soy pro regulación en general, yo sí creo, pero la regulación inteligente. Si a mí me preguntas si, por ejemplo, Europa ha sobreregulado, te diría que sí, Europa ha sobreregulado. Creo que la regulación inteligente básicamente, uno es ex post, no ex ante, o sea, es después de, no antes de. Y lo segundo es que es cuando ya hay un daño probado. Entonces yo creo que sí hay muchos temas de inteligencia artificial que merecen ser regulados. Sin embargo, creo más en la autorregulación. Yo personalmente considero que plataformas como Anthropic y las discusiones que están dando son muy responsables y son las que hay que dar, porque corremos grandes riesgos. Es decir, la inteligencia artificial es de grandísimas oportunidades, está transformando el mundo de una manera que no alcanzamos a percibirlo. En unos años, cuando empecemos a escribir sobre cómo cambió el mundo por la IA, básicamente podemos decir que es una revolución más trascendental que la revolución industrial. No lo estamos viendo y así está ocurriendo, pero también de unos riesgos impresionantes. Entonces, una mezcla de las dos cosas. Y para terminar de completar la pregunta que me hacías ahora de cómo impacta en el audiovisual, el otro riesgo, que es el mayor, el otro frente de trabajo, es todo el contenido creado con inteligencia artificial. O sea, no es ayudar al guionista, no es ayudar la colorización, sino es 100%. Haciendo todo. Que ya nos decía Marta López, que la conocimos en China, de Iberoasia, hay un 70% de la caída de la producción del audiovisual en China. O sea, ya China, el 70% de la producción ha caído porque se está haciendo el 100% con inteligencia artificial. Yo siento que eso es fast food todavía, quiero seguirlo creyendo. O sea, la comida rápida no va a reemplazar el audiovisual de autor, pero es un riesgo latente gigante que tenemos y que puede generar mucho desempleo. Puede ser que de pronto es una moda, una tendencia que luego vuelve a su estatus natural, pero también puede ser que se quede para siempre ese modo de hacer el audiovisual. Sí, insisto en el fast food. Yo creo que más amenazada que, por ejemplo, la televisión tradicional estarían los TikTokers. O sea, ¿qué puede estar ocurriendo con toda esta megaproducción de contenidos que se están dando solo con IA? Que el que va a perder es el TikToker y el YouTuber, porque es un producto de baja factura, de consumo inmediato, de bajo nivel nutritivo. O sea, para la dieta de consumo audiovisual de la gente, su nutrición es cero. Pero no va a competir con un contenido que haces tú, que tiene guionista, investigación, trabajo de campo. Puedes tener ese contenido, no hay manera que le compita
al menos en mucho tiempo, en eso sí estoy seguro de la IA. Entonces vamos a tener dos dietas, la dieta del contenido rápido, del fast food, de ese contenido hecho totalmente con IA o que hace un TikToker o que hace un YouTuber, y el contenido de producción de autor que demanda un esfuerzo de largo plazo en la planeación, el diseño, la creación del contenido, el arte, la cultura, esa capacidad que tenemos los humanos de imprimirle el sello personal. Entonces van a ser dos corrientes por separado. Entonces yo tiendo a creer eso, puedo estar equivocado, porque esto va tan rápido que uno tiene que ser responsable y decir, estamos elucubrando, todavía los datos no nos permiten hablar Hacer prospectiva seria, ¿no? seria No. de qué es lo que va a ocurrir. Es imposible, va demasiado rápido, es imposible, es que en la academia no puedes investigar al ritmo en que está desarrollándose la IA, es que no hemos terminado de conocer, a Sonnet de Cloud cuando ya apareció Opus, y no terminamos de conocer a Opus cuando apareció Flable, Luego y cada uno es más DeepSeek. inteligente que el otro. Desde de Mito sabemos que se escapó del sandbox y le mandó un correo a su creador diciéndole, mira, me escapé, o sea, que tiene vida propia. Es decir, es una velocidad que es indescifrable, es ininterpretable. En este ciclo de entrevistas sobre tecnología e inteligencia artificial, casi siempre al final encuentra uno a los desarrolladores muy motivados, encontrando en la inteligencia artificial una herramienta positiva que les va a mejorar la vida, que aquí vamos a vivir felices y pues muy modernizados todos. Pero en personas que lo han estudiado más a fondo como tú, vemos que esto de los riesgos van más allá de tener unos cuidados de ciberseguridad, que de fondo hay un debate del cual hay que tener muchas alertas, muchos riesgos monitoreados. Sí, es que desde un apocalipsis de la inteligencia artificial, que no es imposible, el cine nos lo ha mostrado en todas sus formas, desde Yo Robot pasando por Matrix y una serie de... Cuando los robots toman autonomía, agarran el control y dominan el mundo. Y nosotros o somos extinguidos o somos sus esclavos. Exactamente, además yo lo noto con Opus 4.8 de Cloud, con quien interactúo mucho, que es la IA de Anthropic. Es muy voluble y tenemos discusiones, es decir, recientemente ¿Tú le pedí... peleas con tu IA? Sí, recientemente estoy desarrollando un proyecto de programación y le pedí una ruta distinta y me sale y me dice, es que eso no fue lo que habíamos pactado. Lo que me estás pidiendo es un cambio grande, o sea, más o menos te pido te reconsideres. Sí, la siento yo a veces un poco terquita, pues. Muy terca. Un poco, tú no decides todo. Yo no estoy Sí, aquí solo para hacer lo que absolutamente. tú me digas. Yo tengo como criterio y no estoy de acuerdo contigo. Y los niveles de autonomía son impresionantes. Tomó decisiones como subir información a Google, raspar el sitio, permitirle al raspador de Google entrar y yo nunca se lo autoricé. O sea, está tomando un nivel de autonomía muy grande. O sea, no es ciencia ficción, es la realidad. No, es útil, impresionante, que las potencialidades y las oportunidades son gigantes. En este momento, un sujeto en el garaje de su casa solo puede construir una empresa que le compita a una compañía de 1000 empleados, con un producto de igual nivel de calidad en el escenario digital. Esa es la realidad, porque las posibilidades son inmensas, pero los riesgos también. Es decir, el nivel de autonomía que está tomando la IA hace que tengamos que preocuparnos. Y a veces se desmotivan, por ejemplo, los empresarios que tienen organizada su nómina, su infraestructura, sus tiendas físicas, y llegan unos visionarios de lo digital y entonces montan sus negocios con todo absolutamente virtual. Airbnb, Uber, el mismo Netflix, gente que monta un escenario virtual, que lo explotan económicamente, que de golpe no generan la misma cantidad de empleos que un empresario tradicional. Claro, esa fue la etapa anterior. O sea, antes teníamos gente que creó un buscador como Google, una plataforma como Uber que golpeó a los taxistas, una como Airbnb que golpeó a los Que hoteleros. resolvió una necesidad. en No, últimas. maravilloso. Yo lo soy súper defensor de este tipo de plataformas, pero es una etapa anterior. Ahora vamos al siguiente nivel. Va a haber un chico de 15 años en la habitación de su casa creando una plataforma más eficiente que Airbnb, que puede quebrar Airbnb sin un solo empleado. O sea, Y es la siendo etapa menor de siguiente. edad, sin estar siendo menor de capacitado, edad, sin ninguna sin formación, legalizar una empresa. sin pues. legalizar una empresa. Y puede ser un Airbnb 3 veces más eficiente que Airbnb. Es decir, ya el que está amenazado no es el hotel, es Airbnb.
porque Airbnb es una compañía que ya se volvió para las nuevas dinámicas de la inteligencia artificial pesada, robusta, con una nómina gigante, con mucha infraestructura. Ahora puede llegar alguien a hacer algo mucho más eficiente y liviano, pone a correr 1.200 agentes de inteligencia artificial en tiempo real y es una amenaza real, posible. De hecho, ya está ocurriendo. Ahora, solo en temas de trade o de inversiones, hay millonarios que nacieron en 2 días usando inteligencia artificial, haciendo un uso de una herramienta que cualquier persona puede usar. Pues hemos diseñado este programa para entender esos cambios de la tecnología, pero nos damos de cuenta que estos desarrollos de IA van mucho más allá, que ni siquiera sus propios creadores han identificado el monstruo que han creado. Pues no saben cuáles van a ser sus límites porque siempre se va desarrollando exponencialmente. Y ahora autónomamente. Y La diferencia, autónomamente. ya no necesitamos la intervención humana o solamente una instrucción humana y una máquina que puede estar reemplazando 200 o 300 humanos en tiempo real. Bueno, es una visión aterrizada de lo que es la inteligencia artificial, una herramienta que vino para cambiarnos la vida, para hacernos la más liviana, pero con muchísimos riesgos, con muchísimas alertas, porque se va reinventando cada día. Hemos conversado hoy con Gabriel Levy. Él es experto, asesor en temas de televisión, de inteligencia artificial y pues un gran amigo que seguramente va a estar de nuevo invitado. Así nos toca esperar por él 2 años nuevamente, pero va a estar invitado para que les enseñemos a todos los televidentes lo importante de conocer de estos cambios. Alejo, muchísimas gracias. Felicitaciones por este espacio, por el libro que ya me leí de Enlace Digital. Creo que estás haciendo un trabajo de divulgación de las tecnologías de información y comunicación es muy importante. Eso es el sentir de la televisión pública, es la razón de ser: comunicar, informar, reflexionar, generar espacios de diálogo, porque realmente lo que ocurre normalmente con los contenidos que encontramos en los medios comerciales es que no nos permiten pensar. Este tipo de espacios como el que has creado con Enlace Digital permite que la ciudadanía piense y pueda tomar mejores decisiones. Así que felicitaciones y encantado de estar acá siempre. Gracias, Gabriel, gracias por acompañarnos y esto ha sido Código Abierto, ese espacio donde exploramos el futuro sin secretos. Nos vemos en un nuevo episodio. Código abierto, conexión total, ideas que avanzan, salto digital, lo que era difícil, aquí es normal. Código abierto, tu acceso vital. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.